agradecer mucho la asistencia a este tema del día de hoy, viernes, en la sesión de pediatría en la Sociedad Pediátrica Chiapaneca. Un tema interesante, gastroenteritis bacteriana, a cargo del doctor José Antonio Girón Hernández. Él es médico subespecialista, pediatra infectólogo, es egresado de la UNACH, de Medicina General, y egresado del Instituto Nacional de Pediatría como infectólogo pediatra. Démosle un gran aplauso al doctor. No vamos a demorar mucho, es una plática sencilla, creo que todos conocemos el tema, y prácticamente voy a tocar muy poquito acerca de lo viral, más me voy a enfocar a la gastroenteritis bacteriana, que es nuestro pan de cada día, sobre todo en estas fechas de verano, primavera, verano. Entonces, aproximadamente el 25-30% de nuestra consulta diaria es por este padecimiento. Frecuentemente menores de 5 años de edad, representa una mortalidad a nivel mundial bastante importante. Obviamente la terapia de rehidratación oral nos ha ayudado mucho para mejorar en esta casuística de mortalidad. Entonces, vean, en el 2015 tenemos una casuística de 1.39 millones de muertes a nivel mundial por diarrea, ¿sí? La anterior es del 2010, es del 2010, es la casuística de mortalidad. Ya me confundí. Perdón. En el 2015, esta es la causalidad de mortalidad de 1.39 millones. En el 2010 fue mucho más alta. Esta tiene mala fecha y es del 2010, de 2.18 millones de muertes al año a nivel mundial. Las causas de gastroenteritis bacterianas en su evaluación inicial debemos de tener en cuenta todos los factores de riesgo que pueden conllevar a su presentación, como son las prácticas sexuales en algún tipo de pacientes, sobre todo adultos, antecedentes de hospitalizaciones previas, si están en asilos, guarderías, de dónde ingieren el agua, los alimentos, si tienen disponibilidad para tener alimentos y agua higiénicos, ¿verdad? Los antecedentes de viajes al extranjero, uso de antibióticos previos, el paciente inmunocomplementivo especial en su presentación de gastroenteritis bacteriana hay que tenerlo en cuenta porque varía mucho la presentación de los agentes de los microorganismos causales y obviamente también la exposición a algunos animales. En cuanto a la etiología, podemos encontrarla en el 50-75% de las muestras de heces fecales y, como sabemos, en las causas bacterianas son la causa más común de gastroenteritis aguda. Rotavirus son los responsables en los menores de 5 años del 70-80% de los casos de diarrea infecciosa en el mundo desarrollado. Varios patógenos van a explicar el siguiente porcentaje, ¿verdad? Y estos casos, pues, el 10% de estos agentes bacterianos pueden ser atribuidos a Escherichia coli, que tiene varias cepas diarrogénicas. Y como ven, en la etiología bacteriana podemos tener las enterobacterias como son E. coli, Salmonella, Shigella, Staph aureus, Vibrio cholera, Bacillus cereus, Clostridium perfringens, Yersinia, Campylobacter, Clostridium, y allá hasta la colita podemos hablar Mycobacterium tuberculosis. En los virales tenemos rotavirus, coronavirus, revirus, adenovirus, norovirus, agente Hawaii, entre otros, ¿verdad? Y al final, no olvidarnos de los que comúnmente vemos en pediatría, como son
citomegalovirus, VIH y virus herpes, ¿verdad? Sobre todo en el paciente en edad neonatal. Entre los agentes parasitarios tenemos entamoeba, Giardia lamblia, Helminthus, Cryptosporidium parvum, Isospora belli, Palantyrium coli. Y entre los hongos, sobre todo en los pacientes inmunocomprometidos, la presencia de Mucor, Mucor, Candida albicans, y recientemente agregado a este grupo de agentes fúngicos están las Microsporidias. Antes eran considerados como una coccidia, un protozoario, pero actualmente ya se considera un hongo, ¿verdad? Entonces, hay un riesgo mayor en guarderías, ¿sí? La incidencia en niños menores de 5 años son de 5 cuadros al año aproximadamente. Y vean, estamos en la temporada de las diarreas bacterianas, que son la temporada de primavera-verano, que es cuando tomamos agüita de la alberca, ¿verdad? En las vacaciones de Semana Santa. Factores de riesgo muy importantes: la sanidad. ¿Qué nos toca hacer en nuestras comunidades, ¿verdad? Sobre todo a nivel político, social. En general, los factores de riesgo son muy importantes a considerarlos, como son la falta de agua potable, saneamiento deficiente, no dar seno materno, la desnutrición en el paciente pediátrico, que es común encontrarlo aquí en nuestra región chiapaneca, déficit de ácido clorhídrico. Recordando esto, a los pacientes que tenemos hospitalizados con omeprazol o ranitidina y ya no lo requieren, le agregamos un factor de riesgo para que pueda tener una gastroenteritis bacteriana. La falta de inmunidad, sobre todo en los pacientes con inmunidad humoral o inmunidad celular adecuada. Prácticas de alimentación también poco seguras. No olvidamos que estamos incluidos en una región bastante típica, ¿verdad? Tiene selva, mar, costa, tiene de todo. No olvidarnos que las enfermedades exantemáticas, tales como dengue, también nos puede originar un cuadro diarreogénico, chikungunya, fiebre tifoidea, tifúdica, que nos puede simular una infección viral en un momento dado. Ya sabemos todos el mecanismo de transmisión, es a mano boca, consumo de alimentos contaminados, mal preparados, y no olvidarnos de algunos factores en los niños, adolescentes, como son el hábito de llevarse los juguetes, cualquier objeto hacia la boquita, en los niños escolares y sobre todo los adolescentes que tienen un problema de ansiedad, aquellos que se comen las uñas. No sé si les ha tocado ver a pacientitos que tienen cuadros diarreicos recurrentes. En ellos siempre hay que preguntar: oiga, ¿y si se comen las uñas? Revisarle las uñas a los pacientitos, ¿no? Es parte de la exploración física completa que debemos de hacer. Niños que tienen parasitosis recurrentes, este es uno de los casos que tenemos, de los datos que tenemos que revisar. Pasando prácticamente de lleno a lo que es las etiologías en las diarreas bacterianas, tenemos de los principales y más frecuentes Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus, a través de una toxina, de todas las que tienen, que es una toxina, enterotoxinas A y E, nos va a originar una diarrea aguda, ¿sí? Esta va a ser una diarrea que rara vez va a producir fiebre, va a estar acompañada de náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. Y el cuadro es autolimitado, no más allá de 72 horas. ¿Alguien recuerda la película de Agua con chocolate? Todos comieron su estafilococo, yo creo, no sé.
El otro exponente de las diarreas bacterianas es, por más y el más temible, Salmonella typhi, en mi opinión. ¿Por qué? Porque es de las más invasoras. Salmonella typhi nos puede dar desde una enteritis autolimitada, fiebre tifoidea, una fiebre entérica, bacteremia sin enfermedad, una gastroenteritis o estado de portador, ¿sí? 1000 bacterias son suficientes para producir una gastroenteritis. Es una bacteria entera invasiva, al igual que Shigella. Tiene enterotoxinas. El cuadro característicamente es con diarrea, fiebre, calofríos, náuseas, vómitos, retortijones. Regularmente en este caso no suele haber leucocitosis. De acuerdo a la evolución de la enfermedad, estos pacientes tienden a la leucopenia y trombocitopenia, ¿sí? Y ahí dice que es raro ver sangre macroscópica, pero alrededor de la segunda semana estamos viendo las complicaciones como son las hemorragias intestinales. Entonces, en la patogénesis de la fiebre tifoidea tenemos obviamente la ingestión de las bacterias. Estas por translocación van al tejido linfoide, hay multiplicación en los mononucleados, puede incubación alrededor de 7 a 14 días, dependiendo del inóculo, ¿verdad? Que se echa su taco puro de salmonelas y al siguiente día está pero sintomático, ¿verdad? Entonces, a partir de la multiplicación de los mononucleados, estos se van a hacia los ganglios linfáticos y hay diseminación a los órganos como son hígado, médula ósea, placas de Peyerl y la vesícula. Obviamente la excreción de las salmonelas va por allá de 1 a 3 meses. ¿Por qué salmonela es tan invasora? ¿Por qué es tan persistente, tan difícil? No difícil, sino tan rebelde al tratamiento, ¿verdad? Porque esta multiplicación que se lleva a cabo en los mononucleados es intracelular, ¿sí? Esta multiplicación lleva salmonela hacia los sitios más recónditos de la médula ósea. Entonces, no siempre hay buena penetración de los antibióticos en este lugar, ¿sí? Y la multiplicación, obviamente, ya en médula ósea es mucho mayor todavía que en sangre periférica y en los órganos linfoideos. Por eso es que es difícil, obviamente, porque es intracelular y se esconde hasta por allá, donde no lo podemos ver. Entonces, característico de la fiebre tifoidea es el estado tóxico que presenta el paciente, ¿sí? El estado tóxico, pues ya lo vemos en las fases más avanzadas de la fiebre tifoidea, como son el estado tifoideo, ¿verdad? Entonces, siempre es muy importante preguntar y evaluar a nuestro paciente de acuerdo a la evolución clínica que tenga nuestro pacientito, ¿verdad? Ubicarlo bien en dónde está, cuándo empezó. Regularmente llegan a la consulta y si tenemos un poquito de pesa, nos dicen, no, pues es que empecé hace 2 días. Pero si preguntamos hacia atrás, oigan, ¿no tuvo usted 3 semanas atrás algún signo, síntoma, diarrea, tos o algo? Y muchas veces dicen que sí, tuvieron un cuadro enteral, pues banal, lo trataron con algún antiséptico intestinal. Pero pues realmente cuando utilizamos antibióticos o antisépticos intestinales, podemos en un momento dado, en periodos cortos de tratamiento, bajar la carga bacteriana, pero no erradicar la enfermedad. Entonces es muy importante tener en cuenta la fecha de inicio más exacta del padecimiento. Llevar la historia clínica y la exploración como debe de ser. El cuadro clínico de la fiebre tifoidea la podemos definir de la siguiente manera, ¿sí? Hay fiebre y malestar general que va a marcar el inicio de la bacteria. En la primera semana la fiebre es leve, ¿verdad? 37, 38,
mucho allá 35, calosfríos, cefalea, frontal, anorexia, náuseas, molestias abdominales, tos seca, es uno de los datos que presenta la salmonela. Perdón. Entonces, hay en la primera semana podemos encontrar casualmente patomegalias, pielomegalias, bradicardia relativa, y vean, no siempre va a haber el cuadro enteral, sobre todo cuando el paciente ya ha sido medicado previamente con antibióticos, ¿verdad? En la segunda semana de evolución de la enfermedad tenemos una fiebre que inicialmente fue baja, pero ya se mantiene en picos muy elevados de hasta 39-40 grados centígrados. Es alta y sostenida. Y sin fiebre, pues allá en el quinto o séptimo día, pues podemos pensar en dengue, ¿verdad? La roceola tifoidea es fugaz, 24, pero mucho 48 horas, se presenta en el 5 a 30% de los casos, en abdomen y pecho, y podemos confundir en un momento dado nuestra región con alguna enfermedad exantemática. Ya en el estado tifoideo encontramos crisis convulsivas y un estado de confusión del paciente, ¿verdad? ¿La que sigue? ¿La que sigue? Adelante. Adelante. ¿La que sigue? Adelante. Avanza. Con las flechitas. La que sigue. La que sigue. Entonces, en la patogenia de las enfermedades tenemos a las bacterias, que son muy invasoras, muy patógenas. La que sigue, por favor. Son absorbidas a través del epitelio intestinal, invaden el epitelio intestinal. La que sigue, son captadas por los macrófagos tisulares y de ahí son llevados, ahí en los macrófagos hay multiplicación de estas bacterias y van a diseminarse hacia todos los órganos linfoideos. La que sigue. Laboratorios que nos ayudan al diagnóstico son la presencia de anemia, sobre todo leucopenia, trombocitopenia, y en muchas ocasiones tenemos datos de hepatitis reactiva, que es la elevación de las enzimas hepáticas 2 a 3 veces de lo normal, por allá en 200, 300 miligramos de estas, ¿verdad? La que sigue. El diagnóstico es clínico. Los laboratorios nos ayudan, nos orientan, pero el diagnóstico en general es clínico. Nos apoyamos con los laboratorios. La que sigue. La evaluación del niño con fiebre. Como sabemos, el niño puede no tener un cuadro enteral. El niño con fiebre merece una atención especial. Entonces, a partir del día 1 al día 7 tenemos la oportunidad de intervención en el paciente, sobre todo cuando investigamos y ahondamos en la evolución natural de la enfermedad mediante un interrogatorio completo y una exploración física completa. Antecedentes de contactos, antecedentes de viajes, antecedentes de idas a una alberca, por ejemplo, ingesta de alimentos en grupos, no sé. Y muy importante tener el paciente el día más preciso de inicio de los síntomas. Y vean, el paciente con fiebre sin foco infeccioso evidente, en nuestra consulta privada diaria debemos de buscar focos ocultos, como pueden ser infección del tracto urinario, presencia de fiebre tifoidea que puede aparecer con o sin diarrea, el uso de antibióticos previos, antiinflamatorios no esteroideos o esteroides usados previamente en el paciente que puedan ocultar en un momento dado el cuadro clínico. ¿La que sigue? Entonces, pues inicialmente pues, los manejamos únicamente con paracetamol o un caldito ahí de gallina. ¿La que sigue? Evitando
sobre todo que el paciente llegue a la segunda semana, tenemos que evaluarlo cotidianamente en nuestra consulta si no encontramos un foco infeccioso evidente. ¿La que sigue? Entonces, muy importante la revaloración desde el primer contacto que tenemos con el niño a las 72 horas y antes del 7º día para evitar complicaciones. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Otro clic. Otro clic. Y como ven, la mayor parte de los agentes bacterianos involucrados en las gastroenteritis son bacilos gram negativos, ¿verdad? Que son denominados enterobacterias. Estos están involucrados en infecciones ginecológicas, infecciones de las vías biliares, infecciones intraabdominales y del tracto urinario. ¿La que sigue? Entonces, la respuesta inmunológica que tiene el cuerpo hacia este tipo de bacterias, la que se tiene por clic, como son E. coli, Klebsiella, Salmonella, Proteus, Enterobacter, podemos encontrar unas, de acuerdo a la evolución de estas y al contacto del cuerpo humano con estas bacterias, genera una respuesta inmunológica. ¿La que sigue? Damos clic. ¿La que sigue? Damos como 3 clics. Entonces tenemos en la primera semana de elevación de inmunoglobulina M. ¿La que sigue, por favor? Y a partir de la segunda semana tenemos la elevación inespecífica de inmunoglobulina G. Inespecífica, ¿por qué? Porque todas se parecen y tienen en la cápsula de cada una de ellas proteínas que pueden dar reacción cruzada con cualquiera. La respuesta inmunológica no es específica para cualquiera de estas bacterias. Por eso es que las reacciones febriles no son específicas ni nos ayudan en el diagnóstico de la enfermedad. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Entonces, ¿cuándo se hacen positivas las reacciones febriles? Alrededor de la segunda semana de evolución de la enfermedad, cuando ya hay complicaciones. Entonces, no nos ayudan mucho, no tienen valor diagnóstico y regularmente nos desorientan un poquito en el diagnóstico. ¿La que sigue? El diagnóstico obviamente clínicamente es difícil, hay que hacer mucha análisis de los datos clínicos, una buena exploración física, de lo cultivo. Para el diagnóstico es el método estándar, es el gold standard. 60-80% de ellos son positivos, pero el mielocultivo, que es más difícil de obtener, ¿verdad? No siempre tenemos a un hematólogo a la mano. El mielocultivo es más sensible en un 85 a 90% de los casos. También podemos cultivar las lesiones de rociola tifoidea y el coprocultivo positivo en el 30% de los casos. Para detectar, esto es muy importante, para detectar portadores que, digamos, usted es portador de salmonella. Necesitamos alrededor de 3 muestras sin fiebre, sin nada, para decir usted es portador de salmonella y que las 3 muestras salgan positivas para salmonella typhi o alguna de sus variedades. La que sigue. Como ven, la reacción de Widel es controversial. Detecta anticuerpos aglutinantes contra antígenos VIH y estos anticuerpos aglutinantes los comparte con otras salmonelas y otras enterobacterias. ¿Sí? La aglutinación del antígeno VI se ha usado para detectar portadores y no está a la mano, no está al alcance de los laboratorios actualmente. Y vean, entrando un poquito a lo que se refiere al tratamiento de salmonella, le damos varios clics. ¿Sí? Encontramos que puede ser sensible a trimepropin, ampicilinas, cefalosporinas de primera generación, de tercera, la que sigue, cefepins de cuarta generación, ciprofloxacino, la que sigue, ertapenem y en general anterior. Entonces, vean, por ella encerré en un cuadrito amicacina, porque a veces nos encontramos tratamientos en niños con amicacina. Por lo general, en todos los aislamientos que hemos tenido en el hospital pediátrico con salmonella han sido resistentes a amicacina, todos. Y sí, pues es algo natural para la bacteria, ¿verdad? Y casualmente
todos son sensibles a trimestoprim con sulfas, ¿sí? Pero obviamente no vamos a tratar al paciente con trimestoprim con sulfas por vía oral en la segunda semana de evolución de la enfermedad, ¿verdad? Tenemos que ser un poquito más agresivos para el tratamiento. ¿La que sigue? Otro de los agentes que nos ocasionan diarrea bacteriana con moco y sangre regularmente es Shigella. Un inoculo infeccioso mínimo de 10 bacterias en unos, se calculó en un estudio con voluntarios, 10 bacterias es suficiente para producir enfermedad. Shigella es heteroinvasiva y es productor de una enterotoxina. ¿La que sigue? Esta bacteria produce diseminación de enterocitos adyacentes, produce apoptosis del epitelio, de las células y de los macrófagos. Hay lesión en las células endoteliales en la lámina propia. Estas van a producir anemia hemolítica, microangiopática e insuficiencia renal secundaria en el síndrome urémico hemolítico. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Entonces, hay varios cuadros clínicos asociados a Shigella, como son el síndrome urémico hemolítico, megacolon tóxico, prolapso rectal, enteropatía perdedora de proteínas, crisis convulsivas, reacción de ozonoide, síndrome de René, de manera aguda. De manera tardía, hay otros. ¿Sí? El diagnóstico es difícil, obviamente el hemocultivo nos ayuda. El coprocultivo, hay unas placas especiales que se llaman agar, Shigella, salmonella, que son especiales para detectar estos dos agentes muy frecuentes en diarrea con moco y sangre. El tratamiento con antibióticos solo está indicado en los casos de disentería severa. En niños o en personas en edad avanzadas o en brotes institucionales, el agente relacionado es Shigella flexneri. Hay cepas multiresistentes ya reportadas por el uso indiscriminado de antibióticos también. ¿La que sigue? Ellas también se defienden, ¿verdad? Pues damos un balazo y se agachan. Entonces, otro de los agentes que nos ocasiona un síndrome disenteriforme o diarrea con moco y sangre es Campylobacter. El síndrome clínico tiene 12 a 24 horas de duración. Hay fiebre, cefalea, malestar general, hay retortijones, evacuaciones diarreicas, y estas se van a resolver sin ningún problema entre el quinto al séptimo día. La diarrea puede ser acuosa o francamente hemorrágica, puede afectar al ayuno, ilion y colon. Los medios de cultivo son especiales, no son los medios habituales que usan los laboratorios actualmente en microbiología para su detección. Entonces es difícil, ¿verdad? El tratamiento regularmente debe ser sintomático. La que sigue. Yersinia enterocolítica. Nos han tocado muchos pacientitos en nuestra consulta que llegan con un dolor abdominal inicial, pero un dolor así muy intenso que se asemeja a la apendicitis. Al segundo o tercer día generan un cuadro enterado. Y vean, Yersinia enterocolítica, hay algunos reservorios culturales como son los animales, cerdos y vacas, pero regularmente se transmite de ser humano a ser humano. La ingesta a través de la ingesta de carne, productos lácteos, la cocción adecuada y pasteurización de los alimentos eliminan eficazmente el microorganismo. El cuadro clínico se caracteriza por una diarrea acuosa, presencia de dentitis mesentérica que simula con frecuencia un cuadro de apendicitis. El 30% de los casos de diarrea se complican con eritema nodoso y poliartritis. ¿Sí? Pueden evolucionar al síndrome de Reiter, espondilitis anquilosantes en algunos sujetos que situaciones especiales genéticas. ¿Sí? Entonces, Yersinia invade la mucosa del ilio terminal y produce una diarrea muy inflamatoria. Produce proteínas como la lipasina que le van a ayudar a facilitar la entrada en las células, y posteriormente de ahí migra hacia los ganglios linfáticos por mecanismos no conocidos, y esto nos va a originar
común adenitis mesentérica, con el dolor abdominal que puede simular una apendicitis. E. coli, como sabemos, es una de las principales causas de diarrea, ¿sí? Hasta el 10% de las causas bacterianas. Hay varias especies de E. coli como la enteropatógena, ¿sí? Esta E. coli enteropatógena nos va a dar un cuadro de diarrea aguda o crónica, puede ser endémica o epidémica en lactantes, acuosa, y su mecanismo de producción de la diarrea es por una alteración superficial de la mucosa intestinal. ¿La que sigue? Otra especie de E. coli, que es la enterotoxigénica, nos va a ocasionar cuadros diarreicos en la infancia y está asociado a la diarrea del viajero. Es acuosa y su mecanismo de producción de diarrea es a través de la alteración superficial de la mucosa. La que sigue regularmente, esas dos no están acompañadas de fiebre. La E. coli enteroinvasiva, esta es una de las importantes a considerar. En este caso sí hay invasión al epitelio intestinal y encontramos al niño con diarrea y fiebre, con sangre o sin sangre. Hay una alteración superficial de la mucosa y producción de enterotoxina que va a originar el cuadro clínico en el pacientito. ¿La que sigue? La enterohemorrágica nos puede dar un cuadro similar al anterior. En hay una colitis hemorrágica que puede originar también el síndrome urémico hemolítico, púrpura trombocitopénica, trombótica en adultos. La diarrea puede ser sanguinolenta o no sanguinolenta y también hay una alteración superficial de la mucosa e invasión de la mucosa. ¿La que sigue? La enteroagregante es una de los agentes que nos va a ocasionar diarrea, sobre todo diarrea crónica en lactantes. La diarrea va a ser acuosa y sus mecanismos son de adherencia únicamente al epitelio. Las E. coli se adhieren al epitelio y forman una especie de capa de biofilm que va a favorecer la mala absorción en el lactantito. ¿La que sigue? En general, el tratamiento de las diarreas no está avalado en todos los casos. Cura sola en 3 a 7 días. Del 30 al 40% no tenemos aislamiento del microorganismo. Una buena parte de las diarreas son virales. Los antibióticos nos van a alterar más la flora intestinal. Y es variable la asociación bacteriana viral o bacteriana parasitaria, que puede en un momento dado hacer necesario el tratamiento antimicrobiano o antiparasitario en el paciente. El tratamiento está indicado para algunos microorganismos como son Shigella, Salmonella, Clostridium, Vibrio cholera, Campylobacter, Yersinia enterocolítica, salmonelas, algunas que son no tifoídicas, pero que pueden ocasionar cuadros graves en el paciente. E. coli enterohemorrágica, Cryptosporidium parvum, Entamoebis colitica en el rubro de los parásitos, Entamoebis colitica y Giardia lamblia merecen tratamiento. Aparte Vibrio cholera porque es algo que ya casi no vemos, ¿verdad? Sin embargo, es muy característico cuadro agudo, ¿sí? Muy agudo, que puede llegar a ocasionar deshidratación e insuficiencia renal en las primeras 24 horas si no se atiende al paciente. Es una diarrea acuosa, varios litros de heces al día, es una diarrea coleriforme en agua de arroz, ¿verdad? Es muy común, no sé si a alguien le tocó en los 92, 93, un brotecito de cólera aquí en Tuxtla. Estaba por ahí en el Pascasio haciendo un preinternado. En estos casos de Vibrio cholera podemos encontrar deshidratación, acidosis por pérdidas fecales, pérdidas de bicarbonato e hipocalemia. A raíz de esto, de los cuadros severos de la diarrea coleriforme, se vio que era muy abundante la pérdida de sodio en las evacuaciones.
Entonces, pues, como sabemos, de antaño la OMS autorizó los sobres de reidratación oral con soluciones hiperosmolares, ¿no? Al paso del tiempo esto fue cambiando y actualmente ya no es la primera causa de diarrea, y las soluciones de reidratación oral son actualmente hiposmolares. Se trata con tetracyclinas. La que sigue. Cólera no produce invasión, produce toxinas que van a adherirse al epitelio y estas van a generar una secreción neta de sodio hacia afuera y esto va a generar una diarrea osmótica. La que sigue, secretora también. El tratamiento para todos los tipos de diarrea infecciosas, no infecciosas, son con rehidratación oral, ¿sí? Medidas generales higiénicas y dietéticas y obviamente al paciente pediátrico darle los signos de alarma, ¿verdad? Que son muy conocidos por todos los datos de deshidratación en el paciente. La que sigue. Algunas soluciones que no se deben utilizar para la hidratación son hasta allá arriba el jugo de manzana, que muchas veces lo dejamos de primera línea, ¿verdad? Pero no, tiene una osmolaridad muy alta, ¿sí? La Coca-Cola, aquí nuestras abuelitas que una Coca-Cola con maicena, tampoco seguro, pero bueno, dicen que funciona. Gatorade también tiene una solución hiperosmolar. Hay otras soluciones. Los lácteos no se debe de interrumpir la lactancia materna ni las fórmulas, ¿de acuerdo? Es una osmolaridad, pero es una solución regularmente casi isoosmolar. El jugo de naranja, pues igual, contraindicado. La que sigue. Entonces, tenemos algunos hallazgos que nos pueden orientar a qué tipo de agente nos estamos enfrentando. Por ejemplo, si tenemos en los hallazgos del tipo de diarrea que sea una diarrea crónica, podemos estar frente a un paciente que pueda tener Cryptosporidium en sus diferentes especies. Giardia lamblia es uno de los agentes regularmente asociados a diarrea crónica, ¿sí?, en nuestra entidad. Es una diarrea que no da molestias, da solamente distensión abdominal y evacuaciones diarreicas, y el paciente puede estar en su casita 3, 4, 5 veces al día con sus evacuaciones diarreicas sin molestias y distensión, pero la diarrea es crónica, ¿sí? Ciclospora cayetanensis, Cryptosporidium cicloisospora y Entamoeba histolytica también se ha asociado a diarrea crónica. Si tenemos evacuaciones con sangre visible, podemos tener una E. coli productora de Shiga toxina, Shigella, Salmonella, Campylobacter, Entamoeba histolytica, vibrios que no sean cólera, ¿sí?, Yersinia enterocolitica, Balantidium y Plesiomonas. Si tenemos fiebre y diarrea, pues el agente aquí puede ser virales incluso, ¿sí?, si solo hay fiebre y diarrea, pueden ser bacterianas o bien parasitarias. La presencia de dolor abdominal y diarrea, si se dan cuenta, no creo que se vean por ahí, pero en estos 3 casos de dolor abdominal, Yersinia ocupa uno de los primeros lugares, ¿sí?, con dolor abdominal severo. Obviamente está Salmonella, Shigella entre los más importantes y Campylobacter. Si tenemos al paciente con dolor abdominal persistente y fiebre, pensamos prácticamente en Yersinia, ¿sí? Diarrea, náuseas y vómitos que duren en las primeras 24 horas de inicio agudo, pensamos en Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, ¿sí? Diarrea que se asocia a calambres intestinales, podemos estar frente a Clostridium perfringens o Bacillus cereus. Si tenemos una diarrea no sanguinolenta asociada a vómitos menos de 3 días, nos podemos estar enfrentando a un norovirus. Diarrea crónica o acuosa de más de 1 año de evolución, hay que buscar otras etiologías como pueden ser los
los trastornos psicológicos, y no olvidar que la diarrea crónica no siempre va a ser acuosa, puede ser con moco, con sangre, y ahí podemos pensar en tuberculosis intestinal. La que sigue. Entonces, actualmente en el diagnóstico en general de las gastroenteritis bacterianas, enviamos el coprocultivo, ¿verdad? Pero no se debe generalizar el uso del coprocultivo a menos que pensemos en Shigella o Salmonella únicamente. Pero vean, el otro día me llega a mi consultorio un maestrazo ahí de la medicina y me dice, ¿sabes qué? Te traigo a mi niña que tiene diarrea, empezó ayer, tiene moco y tiene fiebre, 39-40 grados. Ya le van a hacer estudios para todo, pues. Y vean, lo que actualmente se está utilizando en los laboratorios es la presencia de NAT, que son la determinación de ácidos nucleicos a través de un estudio de PCR, ¿verdad? Este estudio nos da la información en menos de 24 horas y da para Clostridium difficile, Salmonella, Shigella, incluso E. coli tenemos, Entamoeba stolítica, Giardia lamblia, Cryptosporidium, Cyclospora, entre otros, ¿verdad? Pero vean, es de lo más actual. Y obviamente al otro día me manda su resultado, hay Salmonella típica, mediante una así, de un día para otro. Y pues no le digo qué laboratorio para que investigue. La que sigue, es aquí en Chiapas, aquí en Tuxtla, Gutiérrez. El tratamiento para microorganismos específicos. Campylobacter, para Campylobacter podemos usar la elección acitromicina y como alternativa ciprofloxacina. Para Clostridium difficile, vancomicina, y como alternativa un antibiótico nuevo que es la fidaxomicina. Para salmonelas entéricas, para estas salmonelas entéricas no tifis, no se da un tratamiento, a menos que tenga cuadros clínicos severos, ¿sí? De eso depende el tratamiento. El tratamiento puede ser como el de Salmonella typhicum, cetraxona o ciprofloxacino, y como alternativa trimethoprim con sulfas, ampicilina o acitromicina. Las fluoroquinolonas, como sabemos, su uso está limitado en el paciente pediátrico, pero en casos muy necesarios la podemos utilizar. Shigella, de elección, utilizamos acitromicina, cetraxona o ciprofloxacina, y como alternativas trimethoprim con sulfas y ampicilina. Para el virus cólera, la elección es doxiciclina, y como alternativa ciprofloxacino, acitromicina o cetraxona. Para los virus no cólera podemos usar cetraxona, acitromicina, sobre todo cuando hay enfermedad invasiva. Regularmente estos no causan una enfermedad grave. Como alternativa tenemos trimethoprim con sulfas o amikacina. Para Yersinia enterocolitica, el de elección es el trimethoprim con sulfas, ¿sí? Las dosis de trimethoprim van de 8 a 10 hasta 25 miligramos por kilo por día. Como alternativa tenemos cetotaxima y ciprofloxacina. En las etiologías parasitarias de elección, para Cryptosporidium en especies, cualquiera de ellas, es la nitazoxanida, ¿sí? Sobre todo en el paciente con inmunodeficiencias. Pensamos inmediatamente en VIH, ¿verdad? Ciclospora igual, utilizamos trimethoprim con sulfas y como alternativa nitazoxanida. Giardia lamblia y Entamoeba stolítica, de elección tenemos timidazol o nitazoxanida, y como alternativa metronidazol. ¿Sí? El metronidazol lo podemos encontrar solo o combinado, no se nos vaya a escapar de las fórmulas combinadas, que son muy buenas. Hongos, actualmente los microsporidios son una causa importante de diarrea, sobre todo en el paciente inmunocomprometido, ¿sí? El paciente inmunocomprometido, una vez, sobre todo en el paciente con HIV, una vez que se inicia el tratamiento antirretroviral altamente activo,
combinado con un antiparasitario como es el albendazol, a los pacientes les va súper bien, bastante bien, y no hay contraindicación para su uso combinado con antirretrovirales. ¿A qué sigue? Obviamente la prevención, como sabemos, para las virales están las vacunas, el rotavirus, y sí, menospreciar las medidas higiénico-dietéticas para todos nuestros pacientitos, ¿verdad? Y encontrar obviamente cuál es el eslabón perdido entre las recurrencias de cada cuadro de gastroenteritis bacteriana. ¿La que sigue? Auxiliares en el tratamiento de las diarreas. Tenemos agentes con antimotilidad, antináuseas, con los agentes antieméticos. Estos se deben de dar en los pacientes que estén previamente hidratados, que estén bien hidratados, pero su uso nunca va a ser sustituto de la terapia de líquidos y electrolitos. No se deben de administrar medicamentos antimotilidad en niños menores de 18 años. Ahí está, entre paréntesis, loperamida. ¿Sí? Esta puede administrar en adultos, ¿sí? O en personas inmunocompetentes con diarrea acuosa aguda. Contraindicado en sospecha de megacolon tóxico. ¿Sí? Agentes antináuseas o antieméticos del tipo de lorazepam se ha visto que pueden mejorar mucho la rehidratación del paciente que está constantemente con vómitos. Es de gran ayuda. ¿La que sigue? Probióticos son también auxiliares en el tratamiento de la enfermedad, reducen los síntomas de gravedad, duración del cuadro. Hay se le puede dar en adultos inmunocompetentes, niños con diarreas por medicamentos, niños que después de un tratamiento largo con antibióticos nos llegan con diarrea, y los probióticos son de los que nos llegan a sacar de ese agujero, ¿verdad? Es regularmente una diarrea sin moco, sin sangre, sin fiebre. Los compuestos que tienen zinc reducen la duración. Este agente reduce la duración de la diarrea. Niños de 5 meses a 5 años está comprobado, y en niños de 6 meses a 5 años de edad que residen en países con alta prevalencia de deficiencia de zinc o que tienen signos de inclusión, que yo creo que es parte de nuestra familia, ¿verdad? Aquí en el estado. ¿La que sigue? Los antidiarreicos como la esmectita tienen una eficacia en la disminución y frecuencia y duración de los eventos diarreicos regularmente al día 3. Se supone que ya deben de haber controlado el cuadro diarreico. No están autorizados en la guía europea para niños, ¿verdad? Obviamente la evidencia de la recomendación es baja, muy baja. Al igual que caulinpectina, ¿sí? No hay una significancia estadística en comparación con la rehidratación con bidazolam. Succinilcilato de gluten igual tampoco tiene una significancia estadística en la mejoría de las evacuaciones en el paciente con diarrea. Racecadotrilo tiene un posible beneficio, sobre todo económico y clínico, en la disminución y la interrupción del cuadro diarreico agudo. Tiene una moderada recomendación bajo evidencias en estudios. El carbón activado tiene una evidencia de recomendación muy débil, ¿sí? Regularmente lo vemos recomendado en las tiendas naturistas. El tanato de gelatina es uno de los agentes que podemos encontrar como ayudante en el tratamiento de la diarrea aguda, con su mecanismo de acción que es astringente, absorbente, antiinflamatorio, protector de la mucosa intestinal por la gelatina, y obviamente los tanatos. El ácido tánico tiene un efecto astringente. ¿La que sigue? Rápidamente, un caso clínico. Es una niña de 11 años de edad con antecedentes de síndrome de Down, SEIBE, con hipertensión pulmonar, come positivo, abuela materna tratada con antifílicos. ¿La que sigue? Su padecimiento es de 3 meses de evolución, con presencia de fiebre no cuantificada, evacuaciones diarreicas, con moco,
en ocasiones con sangre, son fétidas y en ocasiones son melénicas. Ha sido multitratada, o sea, 3 meses de evolución con su diarrea, ¿verdad? Le han dado ampicilina, entre otros, paracetamol. La han visto en el medio hospitalario, la egresan y vuelve a regresar al hospital porque sigue con la misma sintomatología. La mamá se hartó y dijo, bueno, yo voy con un gastroenterólogo, directo al gastroenterólogo, y el gastroenterólogo le hace una colonoscopía que reporta probable colitis ulcerativa crónica inespecífica versus enfermedad de Crohn. ¿A qué sigue? Obviamente ya con diagnóstico y todo lo mandan a tercer nivel. La paciente se encuentra pues activa, reactiva, hipotónica, facies down, palidez de tegumentos, bien hidratada, sin compromiso cardiopulmonar, hay un soplo cardíaco, el abdomen es blando, depresible, peristalsis bien, no megalias, llama capilar inmediato, sin más próficas, solamente su diarrea con moco y sangre. La colonoscopía que nos presentan a su ingreso reporta úlceras en colon con tejido deleznable, fácilmente sangrante, que sugieren CUSI versus Crohn. Vean los estudios iniciales, hemoglobina de 8, obviamente un sangrado intermitente crónico, leucocitos de 14.000, neutrofilia, las pruebas de funcionamiento hepático son normales y la química sanguínea está normal. ¿La que sigue? Se le hace el reporte final de la videocolonoscopia es una colitis ulcerativa crónica. Se toman múltiples biopsias, 2 en colon transverso y 6 en colon derecho. ¿Sí? Obviamente vemos las imágenes, obviamente hay úlceras, hay cambios inflamatorios bastante importantes en la mucosa del colon, la que sigue, y son sangrantes. Reporte de patología, posteriormente nos dice son cortes de fragmentos de epitelio productor ulcerado con abundancia de leucocitos, macrófagos, detritos celulares, algunos microabscesos intragranulares, acompañado de edema intersticial en la lámina propia y su mucosa. Diagnóstico final de esta patología: colitis ulcerativa crónica idiopática sin evidencia de neoplasia maligna. Pues obviamente se va uno hacia el tratamiento, la que sigue. Los laboratorios ya vimos que si hay sangre oculteneses, coprológico, amiba negativo, moco fecal negativo, sangre oculta positiva, parásitos negativos. ¿La que sigue? Le inician tratamiento con sulfasalacina y prednisona, ¿sí? Y obviamente su evolución, marzo, abril, mayo, 3 meses después casi, no es buena su evolución, la paciente continúa con dolor abdominal y tanto así que pues, pasa una laparotomía exploradora, le hace una resección segmentaria de ilio con inflamación e ileitis. ¿La que sigue? Y pues vean, en el hallazgo histopatológico encontraron estos bacilos mediante la atención alcohol ácido resistente positivos, lleno. El paciente tuvo una tuberculosis intestinal. Así es. La que sigue. Entonces, en conclusión, es muy importante hacer la anamnesis de los síntomas clínicos, conocer la historia natural de la enfermedad, de cada uno de los agentes a que nos enfrentamos. El uso de vidazol oral no es sustituible, ¿sí? No es sustituible para ningún caso de diarrea aguda, ¿sí? Se debe de dar y ofrecer a todos los pacientes. El tratamiento empírico que nos toca a nosotros que estamos frente al paciente en nuestra primera visita médica, ¿sí? Debemos de considerar las premisas como son: ¿es el paciente correcto? ¿El medicamento adecuado? ¿Estoy utilizando la dosis adecuada? ¿Estoy dándolo en el tiempo adecuado? Es muy importante enfocarnos en el tratamiento empírico cuando tenemos un cuadro de gastroenteritis aguda. Policultivar no significa tomar coprocultivos.
Esto va sobre todo para la unidad de cuidados neonatales o cuidados intensivos que dicen policultiva, hasta coprocultivo electoral. No. Los coprocultivos están designados únicamente en el mejor de los casos que tengamos posibilidades de hacerlo para diarreas con moco y sangre y que están acompañadas de fiebre. Las reacciones febriles actualmente están en desuso. Ya no deben de usarse para el diagnóstico ni para la aproximación de ningún cuadro de diarrea aguda con moco o con sangre. Los auxiliares en el tratamiento antimicrobiano deben de evaluarse el riesgo, costo, beneficio para su uso. ¿Nos pueden ayudar? Sí, nos pueden ayudar. ¿Sí? ¿La que sí? Creo que está la otra. Agradecemos mucho al doctor José Antonio Girón Hernández por la brillante exposición de un tema tan frecuente en nuestra práctica clínica privada e institucional. Y en nombre de la Sociedad Pediátrica Chiapaneca le entrego reconocimiento. Muchas gracias, doctor. Agradecemos mucho también el apoyo del laboratorio Armstrong para la realización de esta plática. Le damos las gracias, también un aplauso. Y los invitamos a degustar unos bocadillos. Antes,